Recibe el alta la mujer que arrojó a su bebé muerto a un contenedor en Palencia y ya está en comisaría. La unidad canina de la policía se ha sumado hoy a buscar el cuerpo del bebé en el vertedero. ¿Qué tal? Buenas noches. La imagen política del día es la de Pedro Sánchez y Pablo Casado en la Moncloa. Un encuentro en el que no ha habido ningún acuerdo ni avance. El gobierno acusa al líder del PP de usar las instituciones como rehenes. Y había que tomar medidas. Vamos a ver, ruego orden en la sala. Encontronazo entre el presidente de la patronal y el PSOE. Las críticas de Aparicio a Zapatero provocan una sesión bronca e inusual entre Cecale y los socialistas. La vicepresidenta del Gobierno sigue en su empeño de cobrar el IBI a la Iglesia Católica. Hoy conoceremos la opinión de la Conferencia Episcopal. Hablaremos con su portavoz. Las mujeres rurales quieren emprender en sus pueblos, pero reclaman más formación y mejoras en nuevas tecnologías. Una encuesta recoge que quieren que mejore la imagen del medio rural. Hoy un frente nos ha dejado nubes y algunas lluvias, pero mañana volveremos a los cielos poco nubosos. Eso sí, las temperaturas seguirán bajando. A primera hora tendremos algunas heladas en el norte y por la tarde no superaremos los 10 o 12 grados. «90 minutos de reunión no han bastado para recortar la distancia que separa al gobierno de la oposición. Ni un solo acuerdo se desprende del encuentro entre Sánchez y Casado. El líder de los populares ofrece pactos de estabilidad, pero a cambio de una larga lista de exigencias irrenunciables, como la mesa del diálogo con los independentistas. El presidente quería desbloquear los nombramientos de varios órganos para los que necesita el apoyo del PP, pero no ha sido posible. 90 minutos de cara a cara, pero la reunión entre Sánchez y Casado ha terminado sin acuerdos. El Gobierno acusa a los populares de instalarse una estrategia de bloqueo, mientras que la oposición les reclama que rompan con los independentistas y renuncien a la mesa de diálogo con el Gobierno de Cataluña para sentarse a hablar y negociar unos presupuestos que den estabilidad financiera al país. Sí ha habido más acercamiento en cuestiones como el Pacto de Toledo o el Pacto Educativo. Ambos han intercambiado nombres para que los contactos se puedan iniciar en las próximas semanas. Reunión al más alto nivel. El presidente del Gobierno recibe al líder de la oposición, pero sin llegar a ningún acuerdo. Sánchez cita a Casado, en palabras de la ministra de Hacienda, para ver cómo respiraba el principal partido de la oposición. Los populares han llevado hasta 9 propuestas a la reunión, algunas indispensables para poder dar apoyo a los presupuestos generales. En el resto de los acuerdos no he puesto ningún condicionante, pero evidentemente en los que afectan a la unidad nacional y la independencia institucional, sí. Se refiere a que el Gobierno dé marcha atrás en la mesa de negociación con Cataluña, en que no se reforme el Código Penal y en concreto el delito de sedición, y en que se elija otra fiscal general no vinculada a la política, como era el caso de Dolores Delgado. El PSOE valora así las propuestas de Casado. O se hace mi política o que ya se sepa que este país no puede contar con el Partido Popular. Y aunque ya lo adelantaban en un comunicado, insisten. Sigue en una actitud de bloqueo, como si no se hubiesen celebrado 2 elecciones generales consecutivas. Casado asegura que su actitud ha sido constructiva y traslada las responsabilidades al Gobierno. Pero como decía ahora, será el señor Sánchez el que tenga que contestar a estas propuestas. Y le recuerda que sí tiene una alternativa para no depender de separatistas. Alberto Núñez Feijóo aseguraba este fin de semana que no sería rehén de ningún partido, ni siquiera del suyo. No quiere coaligarse con Ciudadanos, pero la formación naranja no desiste. Busca la triple coalición con el PP y tiene de plazo hasta el jueves para conseguirla. Desde la gestora le piden a Casado que medie ya con el candidato gallego. No creo que hubiesen planteado, y entiendan la ironía con la que estoy realizando estas declaraciones, una propuesta de España suma fake. Entiendo que no querrían engañar, sino que querrían decir la verdad, así que es el momento de sumar. Pese a que la mayoría de los 50.000 leoneses que salieron ayer a las calles lo hicieron para reclamar un futuro para la provincia, de hecho, ni en Ponferrada ni en Villablino se demandó la autonomía leonesa, el alcalde de León insiste en que detrás de todas estas reivindicaciones hay un sentimiento de separarse de la comunidad. José Antonio Díez va por libre y se revuelve contra su propio partido. El hartazgo ya de los leoneses
hacia esta discriminación y este agravio que vamos sufriendo décadas. Es cierto que salimos a reivindicar nuestro futuro, pero nuestro futuro está directamente ligado también a esta reivindicación de autogobierno y de autonomía para nuestra región. La postura del Partido Socialista es clara. Entendemos el sentimiento, consideramos que no es el camino y el responsable de esta situación es quien nos lleva gobernando 33 años y lo que ha hecho ha sido cultivar cada día con sus políticas esta situación, y estos agravios tienen nombre y apellidos y se llama Partido Popular. El Ayuntamiento de Riaño en León se suma a la lista de mociones por la región leonesa. Lo ha aprobado a propuesta de su alcalde del PSOE y con los votos a favor de todos los concejales. Los otros 2 socialistas, 2 de Ciudadanos y 2 del PP. Desobedecen así a las directrices de sus partidos dadas tanto a nivel autonómico como nacional. Una de las primeras tareas del Gobierno central es aprobar la Ley del Cambio Climático, que afecta y mucho a la provincia de León. Esta tarde, en el Ministerio de Transición Ecológica, Castilla y León ha pedido financiación para ayudar a las comarcas mineras en ese proceso. También se quiere evitar que la ley impacte de forma negativa en el sector de la automoción. Las políticas de transición justa y de descarbonización son muy relevantes, estamos todos comprometidos con ellas, pero hace falta financiación europea, financiación a las comunidades autónomas, financiación a las corporaciones locales que tienen mucho que decir en muchos aspectos de estas políticas de descarbonización y no vemos mucha concreción. Queremos evitar que hubiera decisiones, sobre todo desde el punto de vista impositivo, que tuvieran un impacto muy negativo sobre el sector del automóvil y que pudiéramos ver que el sufrimiento del mismo en términos de empleo y de actividad pues también fuera relevante. Polémica ha sido la comparecencia del presidente de CECALE en las Cortes para hacer balance de lo acordado en el diálogo social. Santiago Aparicio y el procurador socialista Pedro González han cruzado un enfrentamiento que ha obligado a la presidenta de la comisión a intervenir. Lo vemos. Es que tiene que haber una redistribución de la riqueza, porque ahora ustedes dicen, no, viene una desaceleración, y cuando han ganado mucho. El gobierno del Partido Socialista con el señor Zapatero, que nos había dejado prácticamente hundido a España, pero hundidos a España, y había que tomar medidas. Vamos a ver, ruego orden en la sala. Bueno, pues no me haga preguntas de las cuales la presidenta de la comisión soy yo y no se consiente este tipo de actuaciones ni interlocuciones. No están permitidas. Vamos a ver. Ni avisos ni amenazas. El Gobierno retoma su empeño en que la Iglesia Católica pague el impuesto de bienes inmuebles, el denominado IBI. Hasta ahora las instituciones destinadas a fines sociales estaban exentas de pagar este impuesto municipal. En Castilla y León hay 5.400 parroquias. En el objetivo del Gobierno no está, de momento, ni las sinagogas ni las mezquitas. El Gobierno pone en el foco la fiscalidad de la Iglesia Católica. Hemos hablado de estos asuntos en la anterior legislatura y hemos hablado en sede vaticana. Sus bonificaciones se rigen por el acuerdo con la Santa Sede del año 79, en el que se incluyen más de 23.000 lugares de culto católicos. Desde la Iglesia no quieren privilegios, pero tampoco discriminaciones, porque esta exención también se aplica a 1.600 mezquitas, 40 sinagogas y la Cruz Roja. Pero no son los únicos. Determinadas ONGs, también los centros docentes, las universidades tampoco pagan. Asimismo, se benefician edificios sindicales, de partidos políticos o fundaciones. En Castilla y León se recaudaron el año pasado más de 700 millones de euros solo con el IBI. Es el impuesto fundamental de financiación local. Puede suponer más del 60% del presupuesto del que dispone un ayuntamiento. Sin embargo, los municipios también tienen sus propias exenciones. Por ejemplo, aquí en Valladolid tenemos para familia numerosa ahí del 40 y del 30%. Aunque es un impuesto de cobro municipal, las normas son estatales y cualquier cambio obligará a modificar la Ley de Haciendas Locales y la de Mecenazgo. Hoy queremos saber la opinión de la Iglesia sobre esta cuestión y quién mejor que el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Está en el Arzobispado de Valladolid. Muy buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches. Yo no sé si ha habido ya algún tipo de comunicación oficial o conversación con el Gobierno en este sentido. Bueno, esta comunicación está anunciada. También es verdad que la Conferencia Episcopal se encuentra
en un momento de cambio en sus órganos de mayor responsabilidad y quizás sea oportuno esperar a ese momento. Pero nosotros, claro, queremos plantear que la exención del IBI no está solo en los acuerdos Iglesia-Estado, sino fundamentalmente en 3 tipos de normas de carácter estatal, que es el impuesto de sociedades, la ley del mecenazgo y la ley de haciendas locales, ¿no?, que afecta, como bien se ha dicho antes, a todas las organizaciones no lucrativas. Si el Estado decide cambiar esta normativa y afecta a todos, pues evidentemente la Iglesia tendrá en el diálogo con el Gobierno, como con el resto de la sociedad, ver cómo cumple lo que la legislación diga. A eso quería preguntarle. Desde un principio la Iglesia ha dejado claro, y así lo ha recalcado usted estos días, que no quieren privilegios tributarios, pero tampoco discriminaciones. La vicepresidenta solo habla de momento de reclamar el IBI a los inmuebles de la Iglesia Católica y no de mezquitas, partidos políticos, ONGs, fundaciones. ¿Qué va a hacer la Conferencia Episcopal si esta medida solo afecta finalmente a la Iglesia? Hombre, si solo afecta a la Iglesia y no se modifica la legislación general, precisamente al considerarse una discriminación, nosotros apelaríamos a la legislación vigente, además de aquello que está asegurado por los acuerdos Iglesia-Estado. Nosotros comprendemos que las haciendas locales necesitan financiación. Como bien se ha dicho, este es un impuesto local, pero también es verdad que la exención de este impuesto a las organizaciones no lucrativas trata de fomentar actividades, de evitar gastos a las propias haciendas locales en aquello que estas organizaciones no lucrativas realizan. También son los bienes de interés cultural. Un templo a veces en un lugar no solamente es un lugar de culto, sino que es un bien que atrae visitas, que tiene un valor patrimonial, histórico, artístico, incluso con una relevancia económica. Por eso el legislador le parece oportuno esta exención, puesto que favorece de manera indirecta la vida también de aquellas sociedades, de aquellos lugares donde estos bienes están. Esta amenaza, señor Argüello, viene de atrás. Me imagino que ustedes ya han calculado, han hecho cuentas de cuánto puede suponer esto para las arcas de la Iglesia, al menos en Castilla y León. No, esas cuentas no las hemos establecido, puesto que estamos seguros de que será posible llegar a un entendimiento. La propia vicepresidenta ha afirmado que los bienes dedicados al culto, que son la gran mayoría en nuestra Castilla y León, seguirían estando exentos. Estamos hablando de otro tipo de bienes que están exentos conforme a la legislación que he mencionado y que entonces tendríamos que ver junto con el resto de organizaciones no lucrativas qué es lo que procede realizar. En cualquier caso, estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Yo no sé cómo afectaría a las arcas de la Iglesia. ¿Estarían en juego los servicios y ayudas sociales que prestan? Incluso, no sé si el mantenimiento de algunos templos. Claro, si la Iglesia se ve obligada a pagar este tipo de impuestos, lógicamente esa cantidad de dinero no se dedicaría a otras actividades. Por eso tiene razón de ser la exención de este impuesto, para que no solo la Iglesia, sino otras entidades, pensemos, por ejemplo, también en las federaciones deportivas, en tantas ONGs, en tantas entidades no lucrativas que realizan una función social o cultural o de otro tipo, que si tienen que pagar este impuesto, no cabe duda de que alguna de sus actividades disminuirían, ¿no? Es una especie de juego de vasos comunicantes. Si ha de aportarse en un lado, necesariamente se produciría una reducción en otro. Por eso yo creo y tengo esperanza en que sea posible llegar a un acuerdo que sea bueno para todos, para unas haciendas locales que necesitan recursos y también para promover estas actividades que, por otra parte, en estos mismos ayuntamientos, pensemos especialmente en los municipios más pequeños, esta presencia de la Iglesia o de otras entidades no lucrativas también es buena para nuestros pueblos pequeños y también para nuestras ciudades, para todo tipo de municipios, por las actividades sociales, culturales, también espirituales y de culto que se realizan en estos bienes inmuebles. Por último, ya de forma muy rápida, ¿ven en este movimiento un fin exclusivamente recaudatorio o también hay una cierta fijación de la presidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con ustedes? Hombre, si solo se mira a la Iglesia, tendríamos que decir que además del afán recaudatorio hay
una mirada singular y que no se extraña solo pensando en la Iglesia Católica. Si el planteamiento es general y afecta a todas las organizaciones no lucrativas, pensaríamos en un afán recaudatorio que disminuiría la actividad y la presencia de todas estas organizaciones que la ley del mecenazgo ha tratado de promocionar. Luis Argüello, obispo auxiliar también del Arzobispado de Valladolid, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de ver finalmente a quién afecta este listado, digamos, entre comillas. Gracias. Gracias, buenas noches. Y seguimos con el patrimonio eclesiástico. El número de iglesias rurales en Castilla y León es tan numeroso y está tan disperso que muchas de ellas a veces se vienen abajo. Es lo que le ha pasado a la cubierta de la iglesia de Villanueva de los Montes, en Burgos. Se ha derrumbado. 2 horas antes, un párroco y una vecina visitaban el templo para revisar su estado. Los escombros y las vigas caídas hacen imposible abrir la puerta de la iglesia de San Román en Villanueva de los Montes. La caída de su cubierta el pasado jueves ha dejado la iglesia de este pueblo de 7 habitantes en ruinas. Entonces aquello por la bóveda me imagino que lo que está haciendo que resista más la cubierta. Los vecinos de Villanueva de los Montes aseguran que ya habían comunicado al arzobispado de la situación de la iglesia y de la necesidad de realizar obras para evitar un accidente. Sin embargo, tras varios intentos, nunca recibieron respuesta. Iglesias que parece ser que para ellos no tienen ningún tipo de valor y me parece un poquito que estamos despreciados. Los vecinos defienden que su pueblo sin iglesia no es nada, por ello están dispuestos a pagar la mitad del coste de las obras de la iglesia de San Román. A pesar de que las reliquias y objetos de valor no se encontraban en el interior de la iglesia, para los vecinos el valor sentimental es mucho mayor que el material. Habrá que esperar a la visita del perito del arzobispado el próximo jueves para conocer cuál es el destino de la iglesia de San Román. La primera propuesta salida de Bruselas de reducir un 14% los fondos de la PAC no gusta al Gobierno central. Este jueves comienza la negociación de los fondos europeos, donde la agricultura española se la juega. Es insuficiente en su ambición. Nos parece que si queremos ser más geopolíticos también tenemos que reflejarlo en el presupuesto. Es injusta en su reparto. Pensamos que no acaba de resolver los problemas de divergencia dentro de la Unión Europea que han ocurrido desde la crisis del 2008 y sobre todo no reconoce el papel de la agricultura como elemento de cohesión y como un elemento fundamental para la transición ecológica. Precisamente las mujeres rurales de la comunidad quieren emprender. 2 de cada 3 creen atractivo hacerlo en el medio rural y un 74% demanda más formación en tecnologías de la información. Lo dice una encuesta encargada por la Consejería de Agricultura que servirá para elaborar la estrategia de emprendimiento de la mujer rural. La encuesta revela cuáles son las necesidades que tienen las mujeres rurales de Castilla y León. Que haya servicios, que haya comunicaciones buenas, que haya sanidad. Además, el 74% de las mujeres con estudios manifiestan que quieren seguir formándose. Las mujeres, aún estando muy formadas ahora en la actualidad en el mundo rural, porque de hecho el 65% tienen titulaciones superiores, siguen demandando más formación. En algo que coincide la mayoría es en la necesidad de mejorar las nuevas tecnologías. Lo más urgente de todo en estos momentos yo creo que es tener las nuevas tecnologías a nuestra disposición, tener una cobertura suficiente con una velocidad de calidad. Al 67% de las más de 1000 mujeres encuestadas les atrae la idea de emprender. Entienden que nuestro medio rural es atractivo para poder llevar a cabo un trabajo de emprendimiento desde el punto de vista agrario y agroalimentario. Desde las asociaciones piden que esta iniciativa no se quede en papel y que se actúe. En la estrategia está todo muy bien. Ahora hay que trabajar cada punto y hacerlo realidad. Además, quieren dejar claro que la mujer rural no es la que vive del campo, sino la que vive en el campo. Comisiones Obreras denuncia que la Junta de Castilla y León continúa sin tener un plan de igualdad, y eso que la ley desde el año 2007 le obliga a ello. El sindicato ha recurrido incluso a la Inspección de Trabajo, pero desde la Administración, con quien por cierto mantendrán mañana una reunión, les indican que no disponen de todos los datos de sus trabajadores, más de 86.000 en toda la comunidad. Es muy importante, es una herramienta que puedes utilizar, es como un convenio colectivo. Y un convenio colectivo, tú vas a una empresa y hablas de un convenio colectivo y para ellos es algo muy importante porque ahí tienes todas tus normas y todos los derechos que puedes tener.
Y la Junta responde, dice que aprobará durante este año el primer plan de igualdad de los empleados públicos y que contará para ello con las organizaciones sindicales. Queremos que nazca del mayor consenso posible y buscar el consenso requiere tiempos, pero estamos plenamente involucrados con esa cuestión y además lo queremos hacer de la mano también de las organizaciones sindicales para que este año Castilla y León tenga aprobado el primer plan de igualdad de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Aunque la consejera de Educación de la Junta salió bastante esperanzada de la reunión de la semana pasada con la ministra sobre la posible EBAU única, hoy el Gobierno lo rechaza en rotundo. El secretario de Estado de Educación señala que sí está dispuesto a trabajar en una prueba más homogénea, pero considera incluso negativo un examen único de acceso a la universidad. Yo creo que la idea que surge es, más que hacer una prueba única, hacer una prueba que tenga una cierta armonía en los planteamientos, en el temario, en los modos de corrección, pero no es necesario que sea una prueba única, porque eso empobrecería mucho el trabajo que los alumnos hacen en los centros. Hace pocos días les contábamos que los registros civiles y los juzgados de paz podrían desaparecer de los pequeños municipios. Hoy sabemos que la intención del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, es mejorar la accesibilidad a los servicios que están dentro de su cartera en detrimento de la cercanía física del partido judicial. Siempre, por supuesto, garantizando los mecanismos de accesibilidad, con métodos tecnológicos o de cualquier otro modo. Partidos judiciales más grandes son en muchos casos más eficientes y de contar con los medios adecuados permiten ofrecer un servicio más cercano y de mayor calidad al que lo reclama. Otro ministro, en esta ocasión el de Interior, ha defendido hoy en el Congreso la necesidad de alcanzar una política común de fronteras dentro de la Unión Europea. Grande Marlaska ha desgranado las que serán líneas básicas de su ministerio. Entre ellas ha anunciado un plan de ciberseguridad y otro contra la violencia sexual y los delitos de odio. Implementará de forma efectiva, con medios, recursos y formación, el plan de acción contra los delitos de odio. También será una prioridad para este departamento proteger a las víctimas de los delitos por esta razón. En Palencia continúa la búsqueda del cuerpo del bebé cuya madre arrojó presuntamente a un contenedor de basura. Nos vamos en directo para conocer la última hora. Cristina Pastor, buenas noches. ¿Hay novedades sobre la madre? Buenas noches. Sí, hay novedades. La mujer, presunta autora de un delito de aborto, ha sido dada de alta en el Hospital Río Carrión de la capital palentina. Actualmente se encuentra en las dependencias de la Comisaría de Policía Nacional prestando declaración. De momento se desconoce en qué momento pasará a disposición judicial. Mientras tanto, la policía sigue buscando el cuerpo del bebé. Recordamos que esta mañana han iniciado las tareas de búsqueda en el vertedero de Valdeseñor. El operativo de búsqueda en el vertedero comenzaba a primera hora de la mañana. De ser cierta la versión ofrecida por la madre, que aseguró haber tirado al recién nacido a un contenedor, el cuerpo podría estar entre los residuos de las últimas semanas. Hemos acotado donde hemos depositado el residuo a partir de esa fecha. Estamos hablando de dos zonas perfectamente identificadas porque llevamos un control diario casi de donde colocamos el residuo, y estamos hablando de dos zonas que una sería unos 1000 metros cuadrados con un espesor de 1 metro más o menos, y otra zona de unos 800 metros cuadrados con un espesor de 2 metros. Una búsqueda más que complicada. Es una cantidad muy elevada para buscar algo muy pequeño. Teniendo en cuenta que es de origen orgánico, es mucho más difícil, dado que en el manejo de la basura se emplea maquinaria pesada, con lo cual es fácil que puede sufrir deterioro. De momento la policía rastrea con perros, pero de activarse un protocolo especial, la búsqueda sería más pormenorizada. Estaríamos hablando de un cribado, o sea, es un trabajo arduo, o sea, muy difícil, ¿eh? Mientras la búsqueda del cuerpo continúa, la joven de 23 años ha sido ya dada de alta y trasladada a la comisaría de la Policía Nacional, donde prestará declaración. El cadáver de la mujer hallado esta mañana en un contenedor en Moraira, en Alicante, presentaba signos de violencia. Ha sido encontrado por los operarios del servicio de recogida de basuras, envuelto en una colcha y rodeado de sangre. La mujer tenía unos 40 años y de momento no ha sido identificada. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte.
Y varias residencias están en el punto de mira. Un centenar de familias denuncian una mala atención a los ancianos de una residencia en Valladolid porque el personal es insuficiente. No son los únicos. El problema se repite en otros centros privados, aunque cumplan con las ratios mínimas de cuidadores que exige la ley. Ángela presentó la primera denuncia hace 10 meses cuando encontró a su madre en la residencia con un moratón y sangre en la mano. A mí nadie me advirtió de lo que había pasado. Los problemas comenzaron hace un año cuando una multinacional francesa adquirió la residencia con más de 200 mayores. Hemos empezado a detectar unas carencias que antes no teníamos, a nivel de higiene, a nivel de enfermería, a nivel médico y a nivel de nutrición. 100 familiares han presentado denuncias ante la consejería. La respuesta es que todo está bien. Creo que 100 y pico familias no estamos ni ciegas ni sordas como para no ver el problema que hay. La consejería hasta el día de hoy no lo ve. El problema se repite. A Jesús tampoco le informaron cuando encontraron a su madre con una fractura en el brazo. También ha denunciado ante servicios sociales después de hacerlo en la residencia. Mi madre no se la limpia adecuadamente, a mi madre no se la seca, porque lo estoy observando todos los días. Sus quejas no han tenido respuesta. Yo considero que la Administración está haciendo poco o nada para que nuestros mayores estén en otras condiciones. Tendremos que movilizarnos, aunque no nos guste, porque es que el futuro nuestro es el presente de la gente que está allí. Ellos piden la mejor atención posible para sus mayores. El nuevo decreto de residencias está a punto de publicarse después de que el Tribunal Superior de Justicia haya tumbado 2 veces el proyecto de la Junta. Desde UGT creen que las mejoras en la calidad de atención, que es lo que se está reclamando, no van a producirse. El decreto no va a cambiar en función de mejorar la calidad de atención residencial, ni para los usuarios ni para las trabajadoras. Estamos hablando que lo que interesa es la rentabilidad de un negocio de cuidado y no tanto la calidad de atención. Por lo tanto, no creo que se cambie absolutamente nada. Paralizada la construcción de los 3 parques eólicos en la provincia de Valladolid tras el accidente que costó la vida a 2 trabajadores este sábado en Valdenebro. Naturgy ha comunicado que revisará la seguridad de todas las instalaciones antes de reanudar los trabajos. Los 2 operarios fallecieron tras desprenderse un elevador y caer desde una altura de 80 metros. El exalcalde de Cubillos del Sil, en León, se sienta en el banquillo acusado de un delito de prevaricación. Las acusaciones solicitan 8 años y medio y 10 años de inhabilitación para cargo público. José Luis Ramón afirmó que la extracción de zahorras y áridos en el polígono del Valle en 2013 se hizo en suelo municipal y para obras municipales. La acusación afirma que estamos ante un claro expolio de bienes públicos. Lo que allí se hizo fue pues, un expolio total. Un expolio de zahorras, un robo de zahorras y todo con nosotros, para nuestro entender, todo con el sentimiento del alcalde. Un juzgado de Ponferrada reabre la denuncia penal contra Cementos Cosmos en Toral de los Vados, en León, y la Consejería de Fomento. Lo hace después de que la Audiencia Provincial procediera a la reapertura de una causa contra los recursos naturales y el medio ambiente por un presunto delito de emisión de partículas en agosto y diciembre de 2018. Cita a declarar como investigados al director de la planta y al director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León. Han pasado 9 días desde el derrumbe del vertedero de Zaldívar, en Vizcaya, sobre la autopista AP8 y continúa la preocupación. Tras la manifestación de ayer, los padres protestan ante la falta de medidas para sus hijos a la hora de ir a los colegios que se encuentran cerca de la zona de contaminación. Los niños están preocupados, saber qué les va a pasar, porque estamos nosotros también preocupados, no sabemos lo que pasa. Es que venía el alcalde y nos decía que el aire estaba bien, que no estaba contaminado. La mascarilla, además, ahora ya no hay, creo que no hay ni mascarillas. Nosotros hemos traído ahora de allí de Navarra, porque creo que no había. Mientras el equipo de trabajo continúa sofocando la zona, la comisión que gestiona el derrumbe se ha vuelto a reunir y los técnicos han confiado en que en las próximas horas puedan quedar controlados los incendios. Esto ayudará a mejorar la calidad del aire y a facilitar la búsqueda de los 2 desaparecidos.
3 personas han fallecido en el Reino Unido a causa de las fuertes inundaciones, mientras en China se han puesto en marcha nuevas terapias para luchar contra el coronavirus. Hacemos un repaso a la actualidad internacional. La borrasca Denis se ha cobrado ya 3 vidas en el Reino Unido. Las fuertes lluvias han provocado inundaciones que han afectado principalmente al sur de Inglaterra y Gales. Las rachas de viento han alcanzado los 150 km por hora y esto ha obligado a cancelar cientos de vuelos. La ministra de Exteriores ya está en Bruselas, donde se celebra el Consejo Europeo de Exteriores. Allí se debatirá sobre cómo relanzar el diálogo con Venezuela. González Laya ha asegurado que si le preguntan sobre la posición del gobierno con respecto a Guaidó, responderá con claridad, mientras Ábalos ha invitado a la oposición a pasar página. China pone en marcha terapias para luchar contra el coronavirus, en lo que se aprueba una vacuna. Lo último son infusiones de plasma sanguíneo. Gente que se ha recuperado del virus dona sangre para los que aún están contagiados. Los médicos aseguran que los resultados preliminares son alentadores. Posibilidades de cáncer, hasta asma, dolores de cabeza. Enfermedades de tipo respiratorio, enfermedades alérgicas. Problemas con el tema cardiovascular, temas de estómago, temas musculares. Son enfermedades que pueden surgir o empeorar cuando en nuestras casas o lugares de trabajo no hay aire de calidad y sí exceso de ruido y vibraciones. En este edificio de la Universidad de Valladolid están midiendo la calidad del aire interior. Es un aulario en el que se han utilizado soluciones constructivas que son punteras. Ahora está tramitando una certificación WELL, la primera que se centra en el confort de los usuarios de los edificios. Es edificar mirando por el bienestar real. Es el reto que asume ahora el sector de la construcción y que se analiza estos días en Valladolid. Life Habitat se llama esta cita, soluciones para hacer viviendas y entornos urbanos más confortables. Esto es lo que respiramos cuando la calidad del aire interior no es apropiada. Es un conducto tipo de los que podemos encontrar en cualquier colegio, en cualquier centro comercial. Pese a que la ley obliga a limpiar los conductos del aire, además el Código Técnico de la Edificación prevé desde diciembre de 2019 que todas las viviendas que se proyecten incorporen máquinas de este tipo o más pequeñas para renovar el aire que respiramos, porque la ventilación clásica no es suficiente. Por la mañana cuando nos vamos es cuando abrimos las ventanas para que entre aire limpio, cuando en realidad cuando necesitamos ese aire limpio es cuando estamos durmiendo. También los ruidos y las vibraciones nos afectan. Estamos a puntito de tener la primera certificación acústica del edificio, que regulará el ruido de nuestra casa hasta niveles de confort que se cuantifican en no más de 30 decibelios. Pues lo van a notar en el sentido de que vas a poder descansar de tu casa, sí o sí. El entorno de nuestra casa y nuestro trabajo también es vital. Los expertos apuestan por arbolar las calles, colocar suelos filtrantes o cunetas verdes. Es hacer que la naturaleza entre en las ciudades. La vegetación se puede poner en las cubiertas de los edificios, se puede poner en las paredes verticales. Ejemplo de cómo nos afecta el tipo de construcción es este aulario. Aquí nada se ha dejado al azar. La luz, las emisiones de CO2 en las aulas, los ruidos, todo ayuda a que los alumnos estudien mejor. Te tiene despejada la mente porque te sientes como metido en la naturaleza. De hecho, aumenta en un 25% la productividad y contribuye a reducir las bajas. Soria cuenta con la primera máquina que cambia envases por dinero. Los usuarios pueden introducir latas o botellas de plástico con los que reciben una cantidad simbólica de medio céntimo por unidad. Soria da un paso más en materia de reciclaje con la instalación de la primera máquina que cambia envases por dinero o descuentos. La franquicia murciana Ganamos Reciclando apuesta por esta idea para fomentar el respeto por el medio ambiente. El funcionamiento es muy sencillo. Hay que introducir el envase con el tapón hacia dentro y el código de barras hacia arriba y la propia cinta guarda el envase. Posteriormente damos al botón verde y nos dará el ticket con el descuento para gastar en el hipermercado. Incentivamos económicamente a la gente para que se motive un poco más y se
suba la proporción de reciclaje tanto de plástico como de metal. Los usuarios reciben medio céntimo por envase, una cantidad simbólica pero que consideran original para potenciar el hábito del reciclaje. Para que la gente tenga una iniciativa a reciclar. Cada vez que ya vienes a comprar y tal, pues te anima mucho a reciclar, que es lo que necesitamos hoy en día. Introducen desde pequeñas latas a grandes botellas de agua o leche. Con el ticket obtienen descuentos en establecimientos. Ya existen en muchos países. Si incentivan a la gente para que lo traiga, perfecto. Son habituales en países como Alemania, Suecia o Noruega. En España su uso aún no está normalizado, aunque Castilla y León ya cuenta con 6 máquinas. La física salmantina Susana Marcos ha recibido de manos de Felipe VI el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la ciencia, el Premio Nacional de Investigación en la rama de Ingenierías. Marcos es pionera en el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y corrección del ojo e inventora de 17 patentes para tratar la miopía o la presbicia. Ha reclamado más apoyo económico a las administraciones. Los investigadores de nuestro país hacemos un esfuerzo ímprobo para mantener a España entre los países que más aportan a la ciencia. Este enorme capital de esfuerzo y talento no se puede dejar caer. Que España se sitúe al menos en el nivel de inversión en ciencia y en innovación de los países de nuestro entorno y de la media de la Unión Europea. Tenemos un apunte de última hora. Una persona ha fallecido tras la colisión entre un camión y una furgoneta en la autovía A62 a la altura del municipio salmantino de La Orbada. Otra persona ha resultado herida grave tras esta colisión. Si tenemos cualquier dato, cualquier información más, se lo daremos a lo largo del informativo. Cambiamos de asunto. Joaquín Sabina ha abandonado ya la unidad de cuidados intensivos del hospital en el que se recuperaba de la caída que sufrió el pasado miércoles durante un concierto. El cantante fue intervenido quirúrgicamente por un hematoma intracraneal. Ya ha sido pasado a planta y por el momento no se van a difundir más partes médicos. Sabina cayó al foso del escenario y tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario. Por primera vez en España, una exposición reúne bajo el mismo techo obras de Rodin y Alberto Giacometti. Tratan de mostrar los puntos comunes del escultor francés y el suizo. Un diálogo que puede verse hasta mayo en Madrid. Así terminamos. Enseguida los deportes. Hasta mañana. Un grupo escultórico en el que cada figura es emoción y expresividad. Otro grupo muestra al individuo completamente solo, aunque esté en medio de una multitud. 50 años separan a sus autores, Rodin y Giacometti, pero ambos reflejaron la fragilidad del ser humano. Rodin lo hace a través de la búsqueda de las emociones más puras, de la individualidad, de los rostros, de la expresividad que lleva a la exageración y a la deformidad en ciertas medidas. En esa búsqueda de la expresividad encontramos en ambos autores piezas que parecen haber sufrido un accidente, rostros que rozan la caricatura, huellas de los dedos y las uñas al modelar o un interés común por el arte del pasado. Por eso encontramos en ambos autores copias de esculturas griegas o romanas y también la incorporación, cada uno a su modo, del pedestal. Traen columnas que han encontrado antiguas, bloques que van a hacer que forme parte de la pieza. Otros pedestales son bases finas que en Rodin las lleva a la plaza en sí. Por primera vez en España interactúan Rodin y Giacometti para conocer en qué se parecen y en qué se diferencian los mejores escultores del siglo XX que nunca se conocieron pero que tienen mucho en común.